Bien, alumnos, continuamos con las instalaciones eléctricas. Vamos a hacer un repaso de cálculo de resistencias totales, pero también vamos a incorporar, como dice acá en el circuito de corriente continua, el voltaje de la corriente y cómo incide también la resistencia. Entonces dice, un circuito en serie es un circuito en el que solo hay un camino por el que fluye la corriente. En el circuito serie, como muestra la figura de abajo, la corriente, que es I, intensidad, es la misma en todas partes del circuito. Esto significa que la corriente que fluya en resistencia 1 es igual a la corriente en resistencia 2 y por resistencia 2 y por resistencia 3. Y es igual a la corriente que proporciona la batería o fuente. La batería o fuente, como dice acá se ve en la figura, sale del punto positivo de intensidad. Y es siempre la misma. El voltaje que corra por acá es siempre el mismo. La intensidad, perdón, el amperaje. Bien, por lo tanto, cuando se conectan resistencias en serie, como lo muestra la figura de arriba, la resistencia total del circuito es igual a la suma de la resistencia de todas las partes del circuito. Estamos entonces en resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Ya sabíamos que resistencia era resistencia total, su valor se daba en ohm, y resistencia 1, 2 y 3 era la resistencia en serie, dado su valor en ohm también. Vamos a un ejemplo. Un circuito en serie tiene una resistencia de 33 ohm, la que sería la resistencia 1, otro de 100 ohm, la resistencia 2, y otro de 40 ohm, la resistencia 3, como lo muestra la figura que vamos a ver abajo. Calculamos la resistencia total del circuito, que sería la resistencia que hay en todo el circuito, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, y como verán la intensidad continúa igual, ¿no? Resistencia 1, 2 y 3, le ponemos los valores, 32 ohm más 100 ohm más 40 ohm, me da un total de una resistencia de 172 ohm. Bien, ahora vamos al voltaje. El voltaje total entre los extremos de un circuito en serie es igual a la suma de los voltajes entre los extremos de cada resistencia o circuito. Por lo tanto dice que voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Siendo voltaje 1, que es el voltaje total, voltaje VT, que significa voltaje total expresado su valor en volt. El voltaje 1 es el voltaje entre los extremos de la resistencia R1, también expresados en volt. V2 es el voltaje de los extremos en la resistencia 2, expresados en voltaje, en V. Y voltaje 3, el V3, es el voltaje de los extremos de la resistencia 3 expresados en volt. En los ejemplos de la ecuación de resistencia y voltaje que estábamos viendo hasta ahora, fuimos viendo nada más que es esto de tres resistencias, ¿sí? Pero cabe que puede ser una infinidad de resistencias para el cálculo. Por eso, pero se puede aplicar en cualquier número, como lo dice acá. Resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias, todas las que tenga el circuito, lo mismo que los voltajes. La ley de Ohm puede aplicarse a un circuito serie completo o a las partes individuales del circuito. Si se aplica alguna parte en especial de un circuito, el voltaje entre los extremos de ella es igual a la corriente que pasa por esa parte multiplicada por la resistencia de ella. Para el circuito que se muestra en la figura de abajo, que vamos a ver, las ecuaciones son las siguientes. Sabemos que para calcular el voltaje por ley de Ohm es igual a la intensidad por resistencia. En este caso tenemos los tres voltajes de las tres resistencias que están en el circuito, donde se multiplica la intensidad por la resistencia, resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Por eso tiene tres voltajes distintos. Y ahí lo van a ver en la imagen, donde nosotros decimos que pasa entre los extremos. El voltaje que pasa entre los extremos de la resistencia, por eso se la determina como voltaje 1. El voltaje que pasa por la resistencia 2 se la determina como V2. Y el voltaje que pasa por la resistencia 3 se lo denomina voltaje 3 o voltaje 3 o voltaje de la resistencia 3. Ejemplo, un circuito tiene 6 volts. Entre los extremos de R1, 30 volts, en R2,
perdón, 6 volts acá, 6 volts en los extremos de R1, 30 volts en los extremos de R2 y 50 volts en los extremos de R3. Entonces tendríamos que hacer, ¿qué es? La suma. Entonces el voltaje total sería voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, que significa el 6 volt, 30 volt, 54 volt, que nos da un total de 90 volt. Como ejemplo, ¿sí? Para encontrar el voltaje entre los extremos de un circuito en serie se multiplica la corriente por la resistencia, quedando la ecuación, es lo que dijimos anteriormente, voltaje total es igual a intensidad por resistencia total. Ese es cuando queremos calcular el voltaje total también. Siendo voltaje total, todas las voltaje total en B, en volt, expresado en volt, la intensidad es la corriente expresada en ampere y la resistencia total expresada en ohm. Recordar, y es punto importante, que en un circuito en serie circula la misma corriente en cada parte del circuito, como ya lo hemos hablado. No se deben sumar las corrientes en cada parte del circuito para obtener la intensidad de la ecuación de arriba, ¿sí? Acá no se suma nada. En la intensidad no se suma nada, porque pasa la misma corriente en todo el circuito. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor. Una resistencia de 45 ohm y un timbre de 60 ohm están conectados en serie. Vamos a verlo ahí abajo después el dibujo. ¿Qué voltaje se requiere entre los extremos de esta combinación para producir una corriente de 0,3 amperes? La corriente que circula en el circuito. Entonces acá teníamos, ¿qué voltaje? Tenemos que saber. No sabemos qué voltaje tiene la batería. Entonces, pero sí sabemos que tenemos una resistencia que tiene 45 ohm y un timbre que es una resistencia 2 que serían 60 ohm y tenemos la intensidad. Vamos a ver los pasos, ¿sí? Entonces, primer paso, tenemos como dato la corriente. Intensidad que sería 0,3 amperes. ¿Y qué decíamos? Que es la corriente que pasa en todo el circuito. En el paso 2 encontrar la resistencia total, mediante la sumatoria de las resistencias. Significa sumatoria esta sigla. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2, que es por lo tanto 45 ohm más 60 ohm, las dos resistencias. La resistencia total sería 105 ohm. El paso 3, calcular el voltaje total. El voltaje también lo calculamos como con la ley de Ohm. Voltaje era igual a intensidad por resistencia. El voltaje total es igual a intensidad por resistencia total. Entonces sería, la intensidad era 0,3 amperes. Ahí es donde decimos no se suma nada porque está todo igual. Por la resistencia total que nos daba este valor, 105 ohm. Y nos da un total de un voltaje de 31,5 volts. O sea que la fuente que tenemos acá es de 31,5 volts. Vamos a ver otro ejemplo. Es de una batería, acá, que tenemos el voltaje de 95 volts, que está conectada en serie con tres resistencias. Resistencia 1, 20 ohm, resistencia 2, 50 ohm y resistencia 3, 120 ohm. Y acá estamos viendo el voltaje que pasa por cada uno de los extremos de la resistencia también. Y volvemos a recordar que la intensidad, que es la corriente, circula, es la misma en todo el circuito. Tenemos entonces los datos. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a sacar la resistencia total, que es la sumatoria. En este caso, la resistencia total me da 190 ohm. El paso 2 es sacar la intensidad de corriente, que no la tengo como dato. Entonces, la intensidad de corriente también la sacamos por ohm. Sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia total. Cuando despejamos nos queda intensidad es igual a voltaje por resistencia. O si no aplicamos la regla memotécnica que era del triangulito. Entonces la intensidad en este caso me va a dar, tengo los dos datos, me da 0,5 amperes. Ya tenemos un dato importante. El paso 3 es encontrar el voltaje de cada uno de los extremos de las resistencias. ¿Sí? ¿Qué voltaje pasa por estos puntos? ¿Qué voltaje pasa por estos puntos? ¿Qué voltaje pasa por estos puntos?
Bien, entonces dice, está en negro, para que ustedes le presten mucha atención. En los circuitos en serie, la corriente es la misma en cada extremo, pero distinta la caída de tensión. Esto de la caída de tensión, vamos a definirlo acá abajo ahora. En este caso, la intensidad es 0,5 amperes en cada una de las resistencias, porque recuerden que no cambiaba la intensidad, circulaba la misma corriente por todo el circuito. Entonces calculemos los distintos voltajes, como vimos más arriba, que entonces el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 1 es el voltaje que pasa acá en la resistencia 1 en los extremos, es igual a intensidad por resistencia 1. No estamos ocupando el resistencia total, sino que estamos ocupando la resistencia de cada uno de los lugares donde está pasando el voltaje, la caída de tensión. Entonces, el voltaje, la intensidad, la corriente es 0,5 amperes y la resistencia 1 en este caso es, en el caso de arriba, es 20 amperes. Acá lo tenemos los datos. Resistencia 1, 20 amperes. 20 ohm, perdón, 20 ohm. Entonces, cuando hacemos la cuenta, el voltaje o la caída, el voltaje o caídas de tensión es igual a 10 volts. ¿Por qué? Porque está consumiendo acá, ¿sí? Digamos, está consumiendo el voltaje, entonces por eso hay una caída de tensión. El voltaje en la resistencia 2 es igual a intensidad por resistencia 2. Le ponemos los valores, me da el voltaje en resistencia 2 es igual a 25 volts. El valor de la resistencia 2 era 50 ohm, lo tenemos de dato acá. En voltaje en resistencia 3, o caída de tensión en resistencia 3, es igual a intensidad por la resistencia 3. Le ponemos los valores y observarán que la intensidad o la corriente es la misma como dijimos. Y en este caso la resistencia 3 está nuestro valor dado acá, 120 ohm. Hacemos la caída, que es la caída de tensión, me da un valor de 60 volts. Bien, entonces acá tenemos todas las caídas de tensión de este circuito. Entonces, como decíamos, denominamos a la caída de tensión a la corriente que pasa en los extremos de cada uno de las resistencias. Su efecto es reducir el voltaje que está disponible para aplicar al resto de los componentes del circuito. Para eso es la caída de tensión o caídas de voltaje. Y este es punto importante, que es una regla que dice que la sumatoria de las caídas de tensión en cualquier circuito en serie es siempre igual al voltaje que se le aplica al circuito. Esta relación, que se expresa en la ecuación de voltaje total, en la que el voltaje total es igual al voltaje aplicado, y se puede verificar de la siguiente manera. Nosotros tenemos, el voltaje aplicado era el de la fuente, en este caso son 95 volts. Entonces, voltaje total, decíamos más arriba que era voltaje en resistencia 1 más voltaje 2 y más voltaje 3, ¿recuerdan? Pero yo acá ya le apliqué la caída de tensión, ¿sí? La caída de tensión de cada uno, que lo tenemos en esta cuenta. Caída de tensión en 1, en 2 y en 3. Le pongo los valores. El voltaje total era la fuente, entonces eran 95 volts. Las caídas de tensiones es la sumatoria. Tenemos las tres caídas de tensiones que están los valores acá. Entonces, la sumatoria de esto me tiene que dar igual. Por lo tanto, cumple la regla, así que quiere decir que está bien sacada la caída de tensión. En un caso de que no cumpla esto, en algún lado del circuito se hizo un mal cálculo de la caída de tensión. Por eso es importante esto. Bien, vamos después en la próxima clase, vamos a ver también en circuito en serie cómo serían las caídas de tensiones, polaridades, que ya algo estuvimos viendo, y vamos a meternos en el mundo de las baterías un rato, o las fuentes. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias.